Hola de nuevo, para todos aquellos que estaban acostumbrados a ver mi precioso rostro en sus pantallas, he de dar a conocer una noticia referente a eso. Por el momento estoy prefiriendo hacer los vídeos con voz artificial, y sin estar yo detrás de la pantalla. Muchas veces, información y opinión, es mejor oírlas que verlas. Al verlas, se le pone cara a la idea o al mensaje del locutor, y el espectador no se centra en el mensaje, porque algunos puedan incluso generar prejuicios referente al tema del que se hable. Además, el tener que solo oír y no tener que ver, te permite estar haciendo cualquier otra cosa, mientras escuchas estas reflexiones. En este vídeo, que de nuevo está patrocinado por la Universidad de mis cojones, os quiero comentar algo referente a las mentiras que percibimos como verdad. Quédate hasta el final, el giro de este vídeo te va a sorprender y te va a hacer pensar mucho, créeme. Quiero comenzar este vídeo, pidiéndote que te preguntes a ti mismo, ¿qué es una secta? Tranquilo, esto es solo un ejercicio reflexivo, no voy a pedirte que invoques almas del más allá ni que te pongas a rezar. Quiero que pienses o te imagines cómo funciona una secta. Cómo es estructuralmente y qué funciones ejercen los de arriba y los de abajo. Antes de comenzar con mi artículo reflexivo y comenzar con el razonamiento, ahora mismo si te pregunto, ¿perteneces a una secta? Me responderás, ni loco. A no ser que seas uno de la Iglesia Palmariana, entonces lo que te voy a explicar te va a sonar muy familiar. Comencemos con la reflexión del artículo. Una secta se compone por una jerarquía de estructura piramidal. Es decir que hay altos mandos en la parte de arriba, podemos llamarlos la élite, hay una capa más abajo que serían los que se encargan de ejecutar las órdenes de la élite, llamémosles los representantes de la secta, que a su vez se encargan de la captación de nuevos seguidores. Más abajo tenemos una capa de fieles con beneficios o privilegios, y en la última capa tenemos a los fieles que han de ceñirse a las exigencias como unos legans a una choni. La información que te leo a continuación, proviene de Wikipedia. La definición técnica de secta, es la siguiente. Una secta es un grupo de personas que comparten una serie de creencias, normalmente religiosas, pero no tiene por qué, pero cuya interpretación suele ser radical y con numerosas particularidades. Formando así una comunidad. Realiza una interpretación de las creencias religiosas muy peculiar y radical en algunos aspectos. Por tanto, quien quiera acceder, se debe sentir muy identificado con las prácticas que en ellas se realizan. Sus fines y objetivos son muy diversos, pueden ser lúdicos o sexuales, espirituales o religiosos, o políticos. Y cómo no, también pueden tratarse de estafas en las que el líder busca el enriquecimiento personal a través del engaño sobre el resto de miembros. De hecho, las sectas son muy conocidas por esta faceta. De aquí sacamos lo más importante que sería, polarización de la gente. Accedes libremente siempre y cuando tus creencias sean afines, pueden tener fines políticos o se puede tratar de una estafa, en las que el líder busca enriquecerse a través del engaño. Características principales. Asociación voluntaria, en algunas puedes haber nacido ya siendo miembro de ella, por lo que en ocasiones desconoces pertenecer a una. Tienen un líder o élite, el acceso es restringido o ha de parecerlo para darle más interés a los indecisos, has de aportar un diezmo al mes. Si pudiendo aportar económicamente no lo haces y los demás lo sabes, incurres en pecado y serás castigado. Son fanáticas, manipulan a los integrantes, objetivos egoístas por parte de la élite. La élite en ningún caso tiene castigos o son cuestionados, los integrantes no pueden abandonar la secta con facilidad y de hacerlo, han de comenzar de cero. ¿Por qué? Quienes antes eran sus amigos y compañeros, ahora ni siquiera le mirarán a la cara. ¿Aún no te suena familiar esta historia? Vamos a explicar la misma historia, pero esta vez vamos a cambiar la palabra secta, por gobierno o estado, y la palabra integrantes podemos cambiarla por pueblo o ciudadanos. Nuestra sociedad también es una jerarquía en forma de pirámide. En la base se encuentra la clase obrera, esa clase que no se ha de cuestionar nada, la que ha de hacer por imposición todo lo que se le enseña, está obligada a aportar un diezmo abusivo, se le manipula, se le polariza, se le prohíbe y se le coacciona con sanciones económicas o privación de libertad en el caso de ser detenido. Los de la base pueden hacer lo que les plazca, claro que sí, por supuesto si aquello que vayan a hacer esté permitido previamente. Y en muchos casos aun estando permitidas, necesitarán la aprobación de los organismos de más arriba. Más arriba tienes los que pertenecen a la segunda capa,
esa sección de la población que tras superar unas pruebas que exige la élite, durante su jornada laboral dispone de privilegios o poderes que los de la base no posee. Esa sección se encarga de ejecutar las sanciones o privar de privilegios a los que se encuentran en la base. Más por encima aún, en la tercera capa, tenemos a los que las sanciones que afectan a los de las capa 1 y 2, no les afecta tan directamente, ellos pueden saltarse las normas previamente estipuladas bajo el pretexto, lo hice porque era necesario, era por el bien común, o como en muchos casos ha sucedido y en los que dicen, no sabía lo que estaba firmando. En la gran mayoría de los casos, estos de la tercera capa quedarán sin consecuencias por haber quebrantado las normas previas. En el caso de realizar gestiones incorrectas o fraudulentas, estos pueden generar nuevas leyes o normas que sirven para ocultar o excusar el motivo del por qué debían de saltarse dichas normas, de nuevo todo ello sin consecuencia alguna. Más por encima aún, tenemos la última capa, la cuarta. Aquí ya se encuentra la élite, dicha élite incluso tal y como las normas lo estipulan, no se les puede cuestionar en absoluto cualquiera de sus actos, quedando así impunes ante cualquier hecho ilícito, es más, la ley expresa literalmente que jamás podrán ser procesados ante un tribunal por sus acciones. Por ponerte un ejemplo nunca mejor dicho real. La Constitución española, en su artículo 56.3, establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es decir, el rey, por su cargo y condición, no puede ser sometido a ningún proceso judicial, por lo que no se le puede exigir responsabilidad alguna por sus actos. Y esto no me lo invento yo, lo dice una constitución que en teoría está aprobada por el pueblo español, un pueblo que tras haber visto con pruebas como un rey les ha estafado, abusado de confianza y lealtad, como cualquier otro líder de una secta, se ha largado a Arabia Saudí con todo lo que pudo rebañar antes de abdicar, quizás también se vaya a ir de putas como los políticos de Andalucía, algo atractivo quizás para él es que allí las tienes más jóvenes seguramente. La lista de estafas piramidales que se ha inventado el gobierno español en esta mal llamada democracia es interminable e infinita, y va a seguir así, porque mientras te tratan como un animal de corral, abusando de tu libertad y de tu trabajo, la sociedad no va a reaccionar, y ellos lo saben. El daño en la sociedad española es muy grande, la polarización es inmensa, y lo que más me impacta, los españoles nos creemos además de verdad que existe una crisis económica. Se supone que votas en las elecciones a personas muy bien capacitadas para llevar a cabo su labor, son personas que han de estar mentalmente muy capaces de saber lo que hacen y velar por los intereses comunes, mientras tanto, en ya muchos casos se han destapado falsos másters de universidad, también se han destapado decenas de casos de corrupción, decenas de títulos falsos que demostraban que la persona que ocupa ese cargo público no lo merece. ¿Y qué sucede? Absolutamente nada. La sociedad española tiene cosas más importantes que hacer, como solucionar los problemas de la sociedad en una charla en el bar con los colegas, mientras te tomas un café que ha subido su valor más de un 50% en sus últimos 8 años. Eso sí, si hay partido los bares llenitos y la gente se les oye gritar gol desde los balcones. Pero para protestar por subidas de por encima del 40% por ejemplo en la factura de la luz, todos os calláis como sucios perros. Nos enseñan en los colegios que los españoles hemos sido conquistadores, hemos sido un imperio en el que nunca se ponía el sol, pero que a día de hoy le teme a la porra extensible de un policía que por cierto, está aún más puteado que tú si hablamos de sueldos y de abusos económicos, pero muchos no se dan cuenta que al final del día, ellos también son víctimas de las mentiras que no quieren ver. Para terminar quiero poneros un ejemplo de por qué veo a las personas de diferente manera, desde que empecé a ver las mentiras y comencé a huir de ellas. ¿Os imagináis la típica persona, hombre o mujer, me da igual? Esa persona que va sacando pecho al hablar y que dice haberse sacado los estudios en la universidad de la calle, que dice en voz alta hasta incluso a veces grita por la calle, a mí no me vacila ni Dios. Y hasta son capaces de llegar a las manos con los demás, porque ellos dicen muy convencidos que nadie les dice a ellos cómo han de hacer las cosas y que ellos hacen lo que les viene en gana. Estos son los que más lástima me dan, porque a estos individuos, son los que menos capacidad tienen de ver todas estas falsas que nos venden día tras día. Ahora entiendo en parte, por qué los de arriba, se ríen e incluso ni les prestan atención a ese sector de individuos, porque son los que menos por culo van a dar. Pero tú que quizás compartas algún punto conmigo, el cambio está en ti, y de poco a poco sin tardar mucho más, hagamos la unión quitándonos de la cabeza las ideas que nos han metido los medios para dividirnos.
Por ejemplo, todas aquellas palabras que terminan con ismo, o ista. Todas ellas, son el arma perfecta del gobierno para que nosotros como pueblo, sigamos tragando y tragando día tras día. Espero que más o menos me haya sabido explicar medianamente, mi don no ha sido nunca la de ser profesor. Pero creo que el concepto y el enfoque se entiende. Nos encontramos en una sociedad jerárquica piramidal, donde tan solo somos esclavos engañados con una libertad que no existe, nos dividen con ideales inventados por ellos mismos, nos hacen cada vez más y más dependientes de sus subvenciones solidarias, y nos enfocan el mundo exterior y otras sociedades como sociedades peligrosas. Por ejemplo, no vayas a México que te pueden matar si vas por la calle. Nos ponen ejemplos de sociedades desestructuradas para darnos a entender que somos afortunados de tener una sociedad como la nuestra. Mientras tanto, ellos abusan más y más de tu mano de obra, recompensándote con una mierda de salario y siendo cada vez más y más pobre, mientras ellos cada vez son más y más ricos y cada vez con más poder sobre nosotros. El término democracia significa poder del pueblo. En ningún caso el pueblo ha decidido acoger a personas irregulares, regalándoles un salario y bienestar mientras la propia sociedad local está en la miseria. En ningún caso el pueblo decide en qué se invierten los fondos públicos ganados por todos y cada uno de nosotros. Espero que os haya gustado este razonamiento. Ha sido muy difícil proyectar tanta información en tan poco tiempo. Este es un tema que literalmente daría para 3 o 4 vídeos como este. En el próximo vídeo, intentaré hacer un razonamiento referente a la economía, más bien dicho a cómo es utilizado el dinero por la élite o gobierno, para tenernos bajo control. Verás que el dinero es mucho más que un método de pago, también es un medio con el que coartar libertades y derechos. Dale al botón de me gusta, suscríbete y deja tu comentario abajo. Gracias por haber llegado hasta el final. Hasta pronto.